hablaremos de Orión, un cazador, del arquero de Boca Juniors. Un cazador de utopías. Un cazador de Iria en Beocia y, hay que decirlo, el hombre más bello de todos los mortales. Era hijo de Poseidón, el dios del mar, y de Euríale. Un día, en Quíos, se enamoró de Mérope, hija de Enopión, nieta de Dioniso, era esta chica, Mérope. Enopión, el papá, había prometido a Mérope en matrimonio con Orión si éste conseguía liberar la isla de las peligrosas bestias salvajes que la infestaban. Entonces Orión dijo, bueno, muy bien, dice, yo voy a limpiar la isla de bestias salvajes y usted me dará por compañera a esa otra bestia salvaje que es Mérope. Muy bien. Al final cumplió con su tarea y la reclamó como esposa. Le dijo, mire, Enopio, ya limpié de vistas salvajes. Incluso parece que todas las noches le llevaba a Mérope las pieles de los animales que había matado. Un regalo delicadísimo. ¡Qué asco! Bien. El caso es que le dice Orión a Enopión, dice, mire, señor, ya maté a todas las bestias salvajes. Y Enopión mostró su calidad de tramposo. Y dijo, no, a mí me parece que todavía hay leones. Y dice, escuche cómo rugen, todas esas cosas, ¿no? Y se negó a entregarle a su hija debido a que en realidad él mismo estaba enamorado de la hija. ¿No ve cómo son? Insecto. Entonces Orión, que estaba un poco disgustado, se bebió esa misma noche un pellejo de vino y... Un pellejo es un odre entero de vino, ¿no? Un odre entero de vino, mitad por la esbornia. A la noche irrumpió en el dormitorio de Mérope y la forzó a yacer con él. Ahí está, bien hecho. Muy bien. Al otro día Enopión se enteró y fue a ver a su papá, que hemos dicho que era Dioniso, y Dioniso envió a los sátiros para perjudicar a Orión. En realidad lo animaron a beber más vino, hasta que finalmente Orión que cayó dormido, y en ese momento Enopión, el padre de Mérope, le sacó los dos ojos, y lo abandonó en la orilla del mar. Un oráculo anunció que el ciego, Orión, recuperaría la vista si viajaba hacia el este y volvía las cuencas vacías de sus ojos hacia Helio, en el punto exacto en que asoma por la mañana en el océano. Helio es el sol, ¿no?, que anda con un carro, como todos sabemos. Orión empezó entonces a remar inmediatamente en una pequeña barca y, guiándose por el sonido del martillo de un cíclope, llegó a Lemnos. Ahí entró en la fragua de Hefestos, agarró a un aprendiz llamado Sedalión y lo llevó sobre sus hombros como guía. Sedalión condujo a Orión por tierra y mar hasta que finalmente llegaron al lugar más remoto del océano, donde Eos, la aurora, se enamoró de él. Y el hermano de Eos, el sol, Helio, le devolvió la vista. Ahora bien, Eos, la de los dedos rosados y túnica color de azafrán, se levanta al término de cada noche de su lecho allá en el oriente, monta su carro, que no es el mismo carro del hermano de Helio, es otro carro más modesto, tirado por los caballos Lampo y Faetonte, y se dirige al Olimpo a anunciar la llegada de su hermano Helio. Le dice, guarda que ahí viene Helio, dice la aurora. Fantástico. Cuando Helio aparece, ella se convierte en Hémera y acompaña al hermano en sus viajes hasta que ya en su tercera forma de Hespería, allá en el país de las Hespérides, anuncia la llegada de ambos sanos y salvos a las orillas occidentales del océano. ¿Qué significa el ocaso? Significa, hemos llegado sanos y salvos al occidente. Pero Eos tuvo una patinada. Se puso diamante con Ares, el marido de Afrodita. Afrodita, la diosa del amor. Y Afrodita los encontró en la cama. Entró y ahí estaban lo más orondo. No es lo que tú te imaginas, dijo Ares y Eos, dele que dele. Entonces la maldijo a esta mina y la condenó
a desear constantemente a jóvenes mortales. Y entonces, a partir de ese momento, comienza una serie de seducciones vergonzosas de Eos. La primera de las cuales es esta de Orión. Llegó Orión y lo sedujo, claro. La Aurora. A la Aurora, como bien sabemos, cualquier colectivo la dejaba en la puerta, pero el primero que apareció fue Orión. El doble cero, sí. Y dice, bueno, vamos a revolcarnos un rato, muy bien, muy bien. Y se revolcaron en la isla de Delos, que es una isla dedicada a Apolo. Sagrada, claro. Y bien, eso fue muy vergonzoso y Afrodita se enteró y se enojó muchísimo. Y bueno, todo mal. Orión regresó para vengarse de Enopión, el ex suegro. Pero no lo encontró. Lo buscó por todas partes, pero el tipo ya sabía que venía, claro. Y se escondió. Se escondió en una cámara subterránea que le había construido Hefesto. Puso rumbo a Creta pensando que Enopión podía haber huido hasta allí y se encontró con Ártemis, la diosa de la caza, que compartía. Él era un cazador. Claro. Y la diosa, una diosa que de amor cero, ni hablar. No le interesaba para nada. Le interesaba solo la caza. Y dice, vamos a cazar. Se olvidó de la venganza y salió a cazar con ella. Pero Apolo ya se había enterado de que Orión había aceptado la invitación de Eos a su lecho y que se habían amado en la isla santa de Delos. La Aurora, dicen, todavía hoy se ruboriza cada día al recordar aquella indiscreción, a saber, haber hecho el amor con un tipo en la isla santa, ¿no? Bueno, pero entonces se enojó Apolo con Orión. Dice, ¿cómo van a hacer en mi casa esa porquería? Sí, claro. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Entonces anduvo intrigando. Primero fue a la madre tierra y le habló de Orión, le dijo que era un vanidoso, que andaba diciendo que iba a matar a todas las bestias salvajes de la tierra, etcétera. Y la madre tierra le mandó un escorpión monstruoso para que lo persiguiera. Orión atacó al escorpión con flechas, fue con la espada, pero la coraza de este insecto, de este batracio, resistía cualquier arma de los mortales. Entonces se tiró al mar y nadó en dirección a Delos para que la Aurora lo protegiese. Pero Apolo lo vio y le dijo a Ártemis, ¿ves esa cosa negra que se ve ahí en el mar, a lo lejos, cerca de Ortigia? Discúlpenme. No, faltaba más. Dice, es la cabeza de un villano llamado Candaón y que acaba de seducir a Opis, una de tus sacerdotisas hiperbóreas. Dice, te desafío a que lo atravieses con una de tus flechas. En verdad, Candaón era el apodo beocio de Orión, pero Ártemis no lo sabía. Bueno, apuntó cerceramente y lo atravesó a Orión, atravesó lo alero. Entonces, bueno, se murió Orión, ¿qué va a hacer? Sí. La Aurora suplicó a Esculapio, que reviviera a Orión, pero antes de que pudiera terminar su tarea, el rayo de Zeus eliminó a Asclepio, así murió Esculapio, ¿no? Y entonces Ártemis, compañera de caza de Orión, colocó la imagen del arquero de Boca entre las estrellas, eternamente perseguido por el escorpión. Claro. Pero es la constelación más bella, es la más hermosa de las constelaciones. Digo yo, sabiendo como sé que las constelaciones no existen. Que son ideas humanas respecto Son ideas humanas respecto a distribuciones totalmente aleatorias de las estrellas. Claro. Es decir, existirían las constelaciones si hubiera un telón de fondo en el cielo. Claro. Y entonces sí, las estrellas formarían algo, podría hablarse de un diseño. En un plano. Pero ese diseño solamente es funcional a nuestro punto de vista, que es este de la Tierra. Desde otro lugar del universo, Orión no se ve. Se ve otra cosa distinta. Si usted
se ubica, y mayormente si usted está cerca de Orión, por Claro. ejemplo, en medio de las Tres Marías, que forman parte de esa Claro, del en cinturón. medio del puñal de Orión, según usted, y no hay constelaciones. Claro, Si no hay nada más ficticio que una constelación, por lo cual son lindas, porque después de todo son ideas, Ujú. Ideas profundamente humanas, sí, además. profundamente humanas y nacidas únicamente aprovechando la imperfección de la visión humana del universo. Bueno, el caso es que Orión es la más hermosa de todas las constelaciones. Hay otras versiones. Algunos dicen que Orión murió por la picadura del escorpión y que Ártemis estaba resentida con él por haber requerido amorosamente a sus compañeras vírgenes, las 7 Pléyades. Otros dicen que no, que es mentira, las Pléyades no eran vírgenes. 3 de ellas habían tenido relaciones con Zeus, 2 con Poseidón, 1 con Ares, y la 7ª se había casado con Sísifo de Corinto, razón por la cual la habían sacado de la constelación. Claro. Lo cual es cierto. Hace unos 3 o quizá 4.000 años, una de las estrellas de la constelación, de la breve constelación de las Pléyades, desapareció. Se apagó. Hay otra versión de la muerte de Orión, incluso del nacimiento de Orión, ¿no? Según esta tradición, fíjese, Orión en realidad era hijo de la madre tierra. Parece que Irieo, un humilde apicultor y labrador, había jurado no tener hijos y así se volvió viejo e impotente. Cuando un día Zeus y Hermes lo visitaron disfrazados, lo recibió con hospitalidad y ellos le preguntaron cuál sería la dádiva que más podría desear, visto que los había tratado bien, qué sé yo. Irieo suspiró profundamente y dijo que lo que más deseaba era ya imposible, tener un hijo. Sin embargo, los dioses le aconsejaron que sacrificara un toro, orinara en su piel, la del toro, ¿no? Sí, claro. Y luego lo enterrase en la tumba de su esposa, al toro. Así lo hizo. Qué bien. Y a los 9 meses le nació un hijo, a quien le puso el nombre de Urión, el que orina. Claro. Y lo cierto es que tanto la salida como la puesta de Orión traen consigo la lluvia allá en la Hélade, no aquí. Bueno, yo tengo un dato más. El cielo tiene un nombre también bastante parecido al de los orines. Ajá, claro. Urión es el que orina, Uranos en realidad, es el cielo en griego. Y el amigo Graves, que en asuntos filológicos es muy creativo, Sí, claro. dice que es consistente con el mito conforme al cual la lluvia se debe a las aguas menores que vierten los dioses sobre el mundo. Los dioses orinan desde el Olimpo, Claro. quizá en una ligustrina o vaya a saber dónde, y sus aguas menores caen sobre la tierra y eso lo llamamos lluvia. Evidentemente es mucho más razonable Sí, esa fábula del agua que se evapora y forma nube, etcétera, etcétera. A otro, con ese porque hueso. quieren engañarnos en el Ministerio de Educación. Sí, señor. Sí, señor. Estaba pensando en coincidencias de nombre, que usted nombró a Faetonte como uno de los caballos. Sí. Y pensaba en Faetón, que es uno de los hijos o hijastros de Apolo, que Claro. es aquel que le roba el Y carro. le robó el auto una noche. Le robó el auto una noche para salir de juerga y pasó tan cerca de los mortales en la región donde estaban los hombres más felices del mundo, que hizo que los etíopes fueran negros. Fueron negros. Por eso Curioso. es una explicación racista, evidentemente, Ha sido el del diseño. color de algunas personas. Pero bueno, estaba pensando... También Faetón y Faetonte, yo creo que es la misma persona. ¿Sí? Posiblemente sí. Pero vamos a indagarlo. Ujú. Porque ese es un nombre que se ha dado a los coches. Claro, sí. Primero a los coches, cuando digo coches me refiero a los carruajes, A los carros, sí. y posteriormente a los autos, ¿no? Ujú. Estaba pensando, Alejandro, que... A una clase de autos.
doble faetón. Claro, como quien dice Claro. sedán. Claro, ahí está. Ahí está, una cosa así. Estaba pensando que esta historia respecto de las cosas que pasan en el este y en el oeste es muy rica también en algunas percepciones del Japón. De hecho, los japoneses se consideraban el pueblo que descendía directamente del sol, el pueblo elegido y el pueblo más superior por eso. Pero una cosa que se comprueba tanto a Oriente como a Occidente es que parece haber criaturas diurnas y criaturas nocturnas. Algo así como que el mundo está dividido en aquellos que conviven a partir de que Eos aparece sobre el mundo, viven bajo esa luz, y otros que no. Y creo que aquí me voy a acoplar a su percepción de esta maravilla de Orión, porque creo que si hay algo que los dioses no podrán saber jamás, es aquella percepción que tienen los hombres respecto de las constelaciones. Y pensaba que de algún modo es semejante lo que pasa o con el amor o con la literatura o con esas cosas sagradas e inacibles. Un Dios que es eterno y a quien nada le está negado jamás podrá saber el milagro de conocer brevemente ese tipo de cosas. Y, digamos, de ahí... Porque son hijas de la imperfección. Porque son hijas de la imperfección. Esas cosas que son tan maravillosas, a eso quería ir justamente. Y pensaba que si hay una tristeza, realmente es, por un lado, la de aquellas personas que se encargan como de desarticular esas cosas porque les está vedado producirlas. Y por otra parte, digo, la otra tristeza posible es aquella de alguien que tiene que atravesar la noche entera y en vez de poder dedicarse al amor o a la literatura o a algún milagro semejante, no tiene más que esos tristes, pobres y vacuos desvelos. Está muy bien eso, porque la credencial desde el velo es la aurora. Uno sabe que se ha desvelado cuando la aurora viene a informar. Sí, señor. Escucharemos ahora entonces el tango que se llama Desvelos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Leo.